Bueno, solo vamos a presentar a otro de nuestros invitados. Está con nosotros Diego Guelar, ex embajador argentino en Estados Unidos, en Brasil, en la Unión Europea. Recientemente ha sido embajador de la República Argentina entre 2015 y 2019 en la República Popular de China. Así que a él saludamos. ¿Cómo le va, Diego? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Qué elegancia, buenas noches. Usted sabe, Diego, que Canal 26 se ve, además de aquí en la República Argentina, en Uruguay, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Chile, prácticamente en toda Sudamérica. Y recientemente es el primer canal de noticias que se ve de manera directa en Brasil. Así que seguramente algún amigo suyo en Brasil lo debe estar mirando. Mando saludos a mis amigos allá, entonces. ¿Usted está desesperanzado con la Argentina que vive hoy? No, desesperanzado no, porque yo hace 50 años... que soy un actor de la realidad política argentina, los últimos 30 muy especializado en diplomacia, pero he visto muchas cosas. Entonces, nada me sorprende. Quizás siento un poco esa vieja expresión que dice de nuevo sopa, ¿no? Que no será muy diplomática, pero que es muy gráfica. Hay muchas cosas que los argentinos ya deberíamos dejar en el pasado y otras que deberíamos estar muy entusiastamente marchando hacia adelante. Yo participé en la construcción del Mercosur y hoy veo cómo hemos liquidado nuestra agenda con los 5 países vecinos, con los 3 plenos socios, Brasil, Paraguay y Uruguay, con los 2 asociados, Bolivia y Chile. ¿Qué cosas tendría que dejar la Argentina atrás? Cuando dice tenemos que aprender y dejar situaciones y no repetir, porque lo que siente a veces la gente es que se tropieza una y otra vez con la misma piedra. Exacto. Nosotros tendríamos que hacer una reflexión autocrítica muy profunda de estos 50 años, donde todos nos hemos equivocado. Se han equivocado gobiernos militares, gobiernos civiles, gobiernos radicales, gobiernos peronistas, desarrollistas, liberales. No hay nadie que pueda decir que está libre de tirar la primera piedra. Hemos tenido tal responsabilidad colectiva que lo primero que tendríamos que hacer es una reflexión profunda y encarar con mucha decisión en este momento 2 prioridades, la pandemia y la economía, no como alternativas. Cuando uno está en una guerra, y la pandemia es desgraciadamente una guerra frente a un enemigo difícil porque no es asible, no sabemos dónde está, nos causa terror. Es una guerra muy difícil. Uno necesita una economía de guerra. No hay guerra sin economía de guerra. Entonces eso de decir la economía o la salud, la vida o la muerte. No, es la pandemia, es la vida, es el trabajo, es la generación de riqueza. Y eso deberíamos estar, oposición y oficialismo, trabajando juntos en un programa de emergencia, en un frente patriótico, en una decisión de caminar juntos y resolver eso. Después habrá tiempo para volver a pelearnos. ¿Qué tan lejos ve eso? Hoy lo veo muy lejos. Hoy lo veo muy lejos porque la actitud de Juntos para el Cambio fue generosa, al contrario, muchas veces criticada por ser excesivamente tibia. No, yo creo que lo que hizo fue alinearse en la emergencia con el gobierno, en el sentido de apoyarlo para la negociación de la deuda, apoyarlo en la cuarentena. La conducta de Horacio Rodríguez Larreta fue ejemplar. Cada 15 días estar al lado del presidente, el presidente lo llamaba ahora le respondieron su amigo. Muy mal, en definitiva. Bueno, es una cosa increíble, ¿eh? No se puede entender lo que pasó el miércoles pasado, que es todo lo contrario. Y no estoy hablando de cómo resolver la coparticipación, los recursos. Creo que eso debería estar en la clave del acuerdo. O sea, los gobernadores, los partidos políticos, el gobierno, decir, bueno, la verdad, lo que tenemos, nos faltan recursos, ¿cómo redistribuimos la torta para cumplir con las necesidades que tenemos? Pero no como imposición, no por decreto. Ahora, las formas hacen al fondo. Las formas son el fondo. Eso es una de las cosas que claramente enseña la diplomacia. Uno no ve el fondo, ¿eh? Yo no los veo a ustedes desde la esencia, o ustedes a mí. ¿Cuál es nuestra esencia? Acá hay 2 señores feos y una señora muy linda. No, por favor. Pero el resto, la verdad, no lo sabemos muchas veces ni nosotros mismos. Entonces, lo que vale es la forma. Ahí, en el ejercicio de la forma y de los rituales y de los procedimientos, es donde uno ve las convicciones, los valores del fondo. No hay otra forma. Usted que tuvo la posibilidad de conocer
más allá de recorrer, porque una cosa es recorrer y otra cosa es conocer distintos países, gran parte del mundo, distintas culturas. Muchos hablan de Argentina, Venezuela, con las medidas que se están tomando, y creo que es el gran temor de muchas personas. Yo creo que es una forma simplificada de plantear ir para atrás. O sea, Venezuela era un país muy respetado, muy rico, con un sistema político complejo, que era casi el ejemplo. Cuando todos los países de la región, en la década del 70, yo era un jovencito peleándome con la dictadura militar, ocurría en nuestra región eso, Venezuela era el ejemplo, fue tierra de exilio. Claro. Muchos argentinos perseguidos en esa época elegían o México o Venezuela, otros Australia, otros España, pero esa visión y lo que pasa hoy, entonces cuando hablamos de Venezuela no hay que comparar anécdota, es esta esencia de países que van para atrás. Argentina, desgraciadamente, hoy tiene un producto bruto, una capacidad productiva que es inferior a la que teníamos en 1970. 50 años yendo para atrás. Esto es impresionante, pero esta es la reflexión. Tenemos que ponernos de una buena vez colorados y decir, especialmente los que somos mayores, y hemos participado de ese fracaso, señores, no podemos seguir fracasando. Ya hemos comprometido varias generaciones para atrás, no podemos comprometer a los jóvenes de hoy y a los jóvenes del mañana. Ahora, usted recién en el comienzo de la nota, cuando yo le planteaba si había desesperanza, me decía, no, desesperanza no, pero otra vez nos topamos o nos chocamos con la misma piedra o tropezamos con la misma piedra. Ahora, cada tropiezo es en un camino donde la Argentina va de manera descendente. Recién usted tomaba la referencia del 70. Es decir, la Argentina va en un tobogán que no encuentra en ningún momento un nivel para volver a ascender, con lo cual esos tropiezos son cada vez más graves, son cada vez más severos. ¿Y cuáles son las consecuencias que pueden derivar de esos nuevos tropiezos, aunque sean conocidos? Le voy a dar un ejemplo doloroso de hoy, porque todos los días hay otra situación que es otro piedrazo, que fue la decisión hoy de prohibir, salvo un límite, el 40% para los privados que tengan deudas con el exterior. ¿Qué significa eso? Le doy sobre un tema, yo estoy en la vida privada, una firma a la cual asesoro estaba negociando una máquina. Discutía el precio, las condiciones. Hoy canceló el proveedor la negociación. Dice, no, pero si en cualquier momento, ¿cómo voy a negociar con la Argentina si lo más probable es que el cliente no me pague? Claro. Toda la industria nacional es una industria dependiente de insumos extranjeros. Cuando nosotros hablamos de un auto nacional, 30% se hace en la Argentina, 70% viene del exterior. Quiere decir que si lo que aspiramos es a reactivar, vamos a tener importaciones por productos que tenemos que comprar. No los vamos a poder comprar. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer esta locura. Bueno, mi pregunta venía por ahí, porque justamente con esta anécdota, historia, situación, como cada uno lo quiera llamar, de la máquina, porque también se puede tomar como una metáfora para muchos. Digo, el presidente decía hoy que los dólares que uno tiene debajo del colchón se pongan a producir, ¿no? Se pongan en el mercado nuevamente. Pero viendo las posibilidades que tienen hoy el sector privado, las pymes, las empresas y, por ejemplo, las empresas internacionales que deciden irse de nuestro país, claramente no es lo que va a pasar. No es la forma. La inversión de un argentino o de un extranjero, no hay dos confianzas. Si nosotros tuviéramos confianza en la Argentina, los tendrían los extranjeros. No hay una confianza en argentino y una confianza en extranjero. Todo lo que se está haciendo dinamita la confianza. Eso significa la debilidad del peso. El peso es el reservorio de toda nuestra desconfianza. Si tenemos confianza, obviamente confiaríamos en nuestra moneda. No confiamos en nuestra moneda porque no confiamos en el país. Ahora, si no confiamos los argentinos, ¿a alguien se le puede ocurrir que un extranjero crea en la Argentina? Este es nuestro desafío. Lo llevo a lo que usted conoce muy bien, que es la diplomacia. Fue embajador en distintos lugares del mundo. Si hoy fuera embajador de la Argentina, en cualquier destino, y alguien viene y le pregunta, Diego, ¿cómo explica esta Argentina de hoy? ¿Cómo sale de ese laberinto? Yo no podría ser embajador porque renunciaría. Yo no podría estar explicándole al mundo lo que estamos haciendo en este momento. Porque una cosa es, uno puede actuar con administraciones de distintos colores. Por ejemplo, yo inicié la negociación, fue el negociador en jefe del inicio
de la negociación de libre comercio con la Unión Europea. Diciembre de 1995. Todavía tenía pelo y era flaco. Hace 25 años. 6 administraciones, 6 presidencias intervinieron en esta negociación. Uno puede decir que larga. Yo pienso que tendríamos que haber terminado en 3 presidencias. Pero 6 participaron, 3 de las cuales fueron kirchneristas. El gobierno anunció que no está de acuerdo, que dice que esa negociación no respeta los intereses de la Argentina. Esto es la no continuidad. ¿Cómo haría yo en Europa para explicar que una negociación donde la Argentina hizo un enorme esfuerzo, una negociación la más importante en la historia comercial de la Argentina, hoy el gobierno dice que no sirve? Inexplicable. Y esto se da realmente por la lucha en realidad que existe entre este Boca River. Yo hace un ratito nada más le decía a Seba, parece que uno no puede sentarse y ser objetivo en cuanto a las cuestiones de la Argentina en sí, porque se para de un lado o del otro de la grieta. Es un Boca River donde uno hincha para Boca, el otro hincha para River, pero nadie hincha por el país, por la Argentina. En este caso, hablemos de Boca River del fútbol. Nadie mira lo que está pasando. Pero yo la tengo que corregir. En Boca y en River hay jugadores extraordinarios. Sí. Y son equipos que, al margen de las simpatías que cada uno tenga, yo soy de River, pero obviamente Boca es bastante bueno. No llega a ser River, pero es un equipo bastante bueno. Ahora, la realidad de la historia de estos 50 años es que nos hemos alternado en ese que llamamos péndulo y hemos demostrado que no estamos en primera A. No somos realmente equipos de alta categoría. Hemos hecho este desastre que hemos hecho todos juntos. Entonces, en vez de señalarnos y decir si la última administración es peor que la anterior y si la otra es peor que la otra, hemos tenido 50 años de errores. Hoy tenemos todos los elementos. El presidente lo sabe, el presidente ha sido funcionario desde la época de Alfonsín. Y no lo digo mal, esta historia de la grieta. Él ha cruzado de un lado al otro de la grieta varias veces. Yo también lo he hecho. Lo han hecho importantísimos funcionarios que están en este gobierno y algunos de los que están en la oposición. No hay grieta. La historia de la grieta es una estafa a la gente. Por eso no nos matamos en la calle. Yo no tengo un solo episodio, yo camino, ando por la calle. Hoy tengo algún problema para subir al transporte público porque no tengo una autorización expresa, pero la realidad es que la grieta no se ve, no nos estamos matando en la calle. Entonces hay que ser conscientes que cada vez que uno dice que es la patria y que el otro es la antipatria, estamos fomentando la guerra civil. Yo lo escuché al presidente decir que cuando todo esto termine van a salir los hombres y mujeres de bien. Yo no soy un hombre de bien. Mi mujer no es una mujer de bien, que salimos el 17 de agosto. Yo creo que los que salgan a favor del gobierno o los que salimos en oposición somos gente de bien y somos argentinos. Quiero sumarlo también a nuestro compañero Andrés Klipan y después quiero preguntarle sobre eso porque da la sensación de que todo en la Argentina se dirime en clave electoral, pensando en la próxima elección y no pensando en la próxima generación de nuestro país. Pero lo sumo a Andrés. Andrés. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Gelar, ¿cómo le va? ¿Qué tal? A los más chicos decirle que cuando yo comencé a trabajar en Página 12 en 1993, Diego Gelar ya era nombre y apellido en la diplomacia argentina. Por eso quiero preguntarle, con toda su experiencia que lleva a cuesta, ¿qué siente usted como diplomático cuando observa que las medidas del gobierno argentino llevan a que chicos, como escuchaba, de 20, 23 años, decir: me quiero ir del país, me quiero ir del país? Lo mismo sucede con empresas que ya se están yendo, y que Uruguay, un país muy cercano, tan querido, cruzando el charco, como decimos, bueno, facilita todas las herramientas para que justamente se radiquen allí. Bueno, hasta hace 6 meses el peor chiste en la Argentina era decir que la única salida era Ezeiza. Chiste de humor negro. Hoy no tenemos ni siquiera Ezeiza. Entonces, esto es gravísimo. Yo lo vivo en mis hijos y en los amigos de mis hijos. Este instinto de fuga, no es del dinero, ya supera el dato de fugar el dinero. No, nuestros seres queridos se quieren. Es irse. Sí. Esto es terrible. A mí me causa un dolor muy profundo. Creo que hay que revertirlo y que lo podemos revertir.
Pero este momento histórico, que es la peor crisis de la historia argentina, donde padecemos las 7 plagas, como si fueran las 7 plagas de Egipto bíblicas. ¿Cuáles son esas 7 plagas? La pandemia, por supuesto, la pobreza. La Argentina con 50% de pobreza, país rico. Cada vez peor. Que tenemos que sentir profunda vergüenza, pero nos ataca esa plaga. Pandemia, pobreza, desocupación, inflación, inseguridad, recesión y la crisis con nuestros vecinos. Tener prácticamente incomunicado a nuestro país con nuestros 5 vecinos que son nosotros mismos, porque en la Constitución de 1994, que fue un episodio extraordinario que no tenemos presente, la primer Constitución que la votamos todos. En una punta estaba el coronel Rico, en la otra punta estaba Chacho Álvarez. Exacto. No es que estaban presentes, la votaron. Nosotros votamos una Constitución por unanimidad, construimos un momento de unidad nacional extraordinario que dice algo maravilloso. Define en el artículo 75, inciso 24 de nuestra Constitución, que el Tratado del Mercosur es parte de la Constitución, está por encima de la ley. ¿Qué significa eso? Que si mañana, ojalá sea así, ojalá yo lo pueda ver, los jefes de Estado de los países de la región constituyen la Confederación, Federación o Unión de Países Sudamericanos, Argentina no tiene que cambiar la Constitución. Ya lo hemos incorporado. Le estamos ofreciendo al mundo ser una región de una nación de naciones. Eso hicimos en el año 94. Miren dónde estamos hoy. Y podemos dar como excusa que hay partidos que no concilian con la ideología del partido gobernante o el carácter de algún jefe de Estado. Celebramos 30 años el año que viene del Mercosur. Han pasado 6, 7 administraciones en cada uno de los países. Todo tipo de pelaje de jefe de Estado, todos los partidos políticos que han oscilado con distintas tendencias. Hemos superado todo eso para llegar hoy que nuestro presidente de hace 10 meses, no haya tenido un mano a mano con ningún, en serio, con ninguno de nuestros presidentes de los 5 países. Bueno, sí hubo alguna reunión virtual con el Grupo de Puebla, donde el propio Alberto Fernández reconoció que extraña en el continente a líderes como el caso de Lula, extraña a Hugo Chávez. Discúlpeme, yo no pude creer cuando eso lo dijeron, esa conferencia de prensa. Él dijo que había 2 personas en toda América Latina que querían cambiar el mundo. Él y el presidente López Obrador. Días después, el presidente López Obrador se fue a abrazar razonablemente con su socio más importante, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Comercian 2.500 millones de dólares por día. No sé dónde vio que el presidente López Obrador se iba a enfrentar. Y luego vimos en la elección del presidente del BID hace pocos días, donde también se suponía que iban a estar los dos juntos quitándole el quórum para evitar que el candidato de la mayoría de los países no pudiera ganar. Yo no puedo entender. Sus socios naturales no son los que él mencionó en esa conferencia de prensa, son los actuales presidentes. Claro. Él es el presidente que le toca compartir con el presidente Piñera, con el presidente Lacalle Pou, con el presidente Bolsonaro, no importa si le gustan o no. Sí, la integración es un fenómeno y la relación entre nuestros países que está totalmente por encima de los gustos personales que cada uno, por supuesto, puede tener. Por eso me pregunta, Ibai, ¿qué pesa más el ego entonces que en realidad el pueblo argentino, que las personas, que las relaciones futuras que van a hacer crecer a un país? Porque uno no entiende para dónde vamos, cuesta mucho entender a la Argentina porque vamos 4 años para un lado, 4 años para otro, parece que somos una pelota de ping-pong donde nos patean para un lado y para el otro. Y la gente, sobre todo los que están con la plata contada en el bolsillo, van bochando de un lado a otro y rogando que las medidas que se tomen no impacten de lleno en su vida diaria. Digo, ¿qué pesa más el ego entonces que realmente para lo que son elegidos, para lo que son votados, que es para representar a la Argentina? La verdad es muy confuso. Yo a la luz de esta experiencia de 50 años creo que similar, un poco más larga que la del propio presidente, pero con la misma intensidad y con los mismos fenómenos. Entonces, lo que tenemos que hacer es suprimir las diferencias, sentarnos en una mesa y decir, bueno, ¿qué es lo que hacemos
tenemos un año más con la pandemia, ¿eh? El virus hasta un año, dentro de un año no vamos a tener vacuna. Convivíamos con la influenza, gripe. El año pasado murieron 32.000 argentinos de gripe. Van, desgraciadamente, 12.000 de coronavirus, de COVID. Lo más probable, si tenemos suerte, es que a fin de año estemos en 20.000 muertos. Digo, con suerte, con optimismo. Pero la realidad es que convivimos por muchos años con la gripe, algunos vacunándose. Yo reconozco que nunca me había vacunado hasta este año que tomé conciencia de la gravedad, pero claramente vamos a tener que convivir trabajando, porque esto no da más. No podemos tener la economía parada, que una persona no puede ir de una ciudad a otra, que yo no puedo ir a Córdoba, que no puedo ir a Entre Ríos. Una locura. Ahí me parece, a ver, y eso quiero consultarlo a usted. Hay solo, lo hablábamos recién con Roberto García, hay solo impericia o esta prolongada cuarentena, esta forma donde el Estado está cada vez más presente en la vida de los argentinos, donde la actividad privada es relegada, ¿forma parte solo de un mal manejo del país o hay un plan para ir hacia ese rumbo? No, yo creo que desgraciadamente, yo lo definí hace un par de días con una frase muy cortita en inglés que se llama game over, que significa este juego, así como está terminado. O sea, tenemos que plantear cambiarlo urgente porque no podemos seguir produciendo todos los días otra tragedia, otro golpe a la credibilidad, otro golpe al bolsillo. Imposible. La crisis de los policías, se quejaban porque ganaban $200. Hoy ganan menos. Y hoy ganan menos. Con el aumento. Y pasaron ¿cuántos días? 6 días. Que así es la Argentina. Bueno, pero esto... Tenemos docentes, médicos debajo de la línea de pobreza. Bueno, eso es lo grave. Y si nos ponemos a ver realmente los funcionarios públicos que trabajan y cobran cifras altísimas, a uno le indigna realmente. Bueno, pero eso, como no lo podemos cambiar de un día al otro, ¿qué le tenemos que decir a la gente? Mira, acá está el oficialismo, la oposición, los gobernadores, la CGT, los empresarios con un plan básico. Nos va a costar un enorme esfuerzo, todos tenemos que contribuir en ese esfuerzo, tenemos que resolver como podamos esta convivencia con la pandemia, porque no hay nadie que tenga la fórmula, no es que la culpa la tiene el presidente o estos infectólogos que por suerte salieron un poco de la opinión pública, era casi una infección peor que el COVID, estos que estaban todos los días repitiendo cosas rarísimas. Bueno, lo sacaron de la comunicación. Esto es un problema político. Los enfermos y los muertos los produce un virus, no lo produce el oficialismo, la oposición. Tenemos que hacer lo que se pueda. Vimos en Israel el otro día que habían abierto todo, tuvieron que cerrar todo. Nos va a pasar esto durante todo el año, pero tenemos que hacerlo juntos, con un planteo muy claro, muy transparente. No nos puede decir el presidente que no hay cuarentena y está la cuarentena presente. No nos pueden decir que salimos del default y la realidad es que estamos a partir de hoy, más gravemente, porque además no van a poder cumplir con sus obligaciones los empresarios que están comprando máquinas o han comprado máquinas para producir en Argentina. Diego, en este contexto, usted definió que esta es la peor crisis que está viviendo la República sin lugar Argentina, aún peor que la del 2001. Mucho peor. Y le hago dos preguntas prácticamente en una. La primera es, ¿quién tiene hoy el volumen político que quizá había en el 2001 algunos dirigentes importantes que fueron y pudieron, digamos, ponerse al frente de esa crisis? Hoy, ¿quién tiene ese volumen político? Y le pregunto si ese volumen político lo tiene Alberto Fernández, si efectivamente él lo tiene, si él conduce la Argentina, y qué debiera hacer en este contexto Cristina Kirchner. Yo creo que primero, efectivamente, el 2001 fue un ejemplo. En ese momento el presidente Duhalde tomó la conducción, hizo un acuerdo parlamentario, un gabinete de unidad nacional, enfrentamos desde esta perspectiva de unidad nacional y al 2003 habíamos salido de la crisis. Yo creo que es un ejemplo de conducta, la conducta política. Claro que lo que ayudaba es que hubo un líder, que fue en ese momento el presidente Duhalde, que tomó esta responsabilidad. ¿Hoy ese líder es Alberto Fernández? Bueno, es el que lo haga. Uno podría decir, la expresidenta, ahora vicepresidenta, pero presidenta, porque es la jefa de este gobierno. No hay ninguna duda que si había en los últimos días todos los comentaristas políticos han sido tajantes en que ya no hay más conflicto. La jefa de este gobierno es la vicepresidenta. Pero saquemos ese capítulo y digamos, bueno, está la actual vicepresidenta, está el expresidente.
Yo vería como una muy buena noticia que mañana desayunaran la actual vicepresidenta y lo invitara al expresidente Macri y llegaran a un acuerdo. Dijeran, bueno, acá hay que llegar a un acuerdo, estamos en un momento muy trágico, hay que juntar voluntades. ¿No lo quieren hacer ellos? Bueno, está... Es más factible que Larreta vaya a juntarse con Alberto Fernández que esa reunión, pero la verdad. El jefe de gobierno ha venido haciendo desde el 19 de marzo un ejercicio que le trajo muchísimas críticas en el marco opositor por ir cada 15 días a esas conferencias de prensa que no eran en general muy además no lo trataban demasiado bien tampoco, ¿no? Porque en la cara le decían un montón de cosas. Y además lo maltrataba, pero él que hizo, y lo dijo en la conferencia de prensa que hizo hace la semana pasada. Señores, yo no estoy para confrontar, esto es muy grave. E insistió con que tenemos que trabajar juntos. Es decir, finalmente hoy, dos personas, el presidente y el hombre más significativo operativo de la oposición, porque de los 4 distritos que gobierna Juntos para el Cambio, 3 provincias y la ciudad de Buenos Aires, no hay ninguna duda de la significación de Horacio Rodríguez Larreta. Ellos dos alcanzarían para convocar a todos los demás. ¿Quién es el que no lo está haciendo? Desgraciadamente es el presidente de la República, que es el único que puede hacerlo. El jefe de la ciudad no lo puede hacer. Está dispuesto, ha ratificado su voluntad. El día lunes, la conducción de Juntos para el Cambio le ofreció y le entregó al presidente un documento con 4 puntos fundamentales para acordar un programa de emergencia para Argentina. ¿Saben lo que hizo el presidente? Yo creo que no tuvo tiempo de leerlo. Inmediatamente contestó que no. Él tiene una responsabilidad porque es el presidente elegido en octubre pasado. Él tiene que convocar. Y más allá de esto que usted recién decía, de que Cristina Kirchner se siente, por ejemplo, con Macri, ante los resultados claramente negativos que está teniendo la gestión de Alberto Fernández, ¿debiera hacer algo más Cristina Kirchner a su criterio? Bueno, es la jefa del gobierno, no hay ninguna duda. Ella está muy concentrada en los temas judiciales, en particular los propios. Bueno, la verdad no ha tenido participación ni en el tema de la pandemia, ni en el tema de la economía. Acá tenemos que mojarnos todos. Es decir, hoy el tema central no es el tema de sus causas. El tema central es cómo convivimos con el virus y cómo sacamos adelante el país. Eso es lo que tiene que agrupar a los dirigentes. Lo que parece, más grave es que realmente esta situación de una grieta y de los enfrentamientos políticos que hay y que existen opacan toda crisis y toda situación que esté viviendo la Argentina, que de verdad es realmente preocupante. Es realmente preocupante, ya sea acá, ya sea en la provincia de Buenos Aires, ya sea en el interior del país. Creo que la situación es preocupante. Y si realmente no existen las ganas de sentarse a hablar por la Argentina, pasa esto que decía recién y que realmente es indignante, porque la gente los vota y reciben el voto de la gente para representar, se supone, los intereses de la Argentina, no los intereses de cada uno de ellos y los enfrentamientos que tengan. La verdad que a mí estar de un lado o del otro de la grieta no me importa y no me quiero ubicar de ninguno de los dos lados. Quiero ser objetiva y poder darme cuenta qué cosas de un gobierno me gusta, cuáles no, cuáles tomo y cuáles dejo. Pero realmente que alguien no se quiera ni siquiera sentar a dialogar o que tanto cualquiera de los dos sectores que no quiera sentarse ni siquiera a escuchar propuestas para sacar una Argentina que necesita realmente una mano de auxilio, necesita que alguien salve a la Argentina en este momento, parece que nada, parece que la grieta pesa más que cualquier situación, que haya un montón de pobres, que la inflación sea cada vez más grande, que se hable hoy de un aumento de precios donde la gente ya no puede bancar, donde se hable de desocupación, donde se hable de empresas que abandonan el país con la gravedad que tienen, porque no es solamente una empresa internacional que se va del país, estamos hablando de un montón de gente que se queda sin trabajo y que no va a volver a entrar al mercado laboral. Sol, ese drama que todos los argentinos con mucha angustia estamos viviendo, no es simétrico en los dos sectores. Hoy tenemos muy claramente, el sistema político está muy ordenado. Tiene un frente en el gobierno y un frente en la oposición. O sea, no tenemos un problema de que tenemos 40 partidos políticos, están todos peleados. 1 más 1. Hoy la oposición, y lo ha dicho bien claro, está listo, ya lo ha hecho, no es que lo va a hacer. Le dimos apoyo sin saber qué negociación había por la deuda y la oposición le votó todos los poderes para que negocie. Por suerte, yo diría que es lo único que salió bien y me alegro que
así sea. En el campo de la pandemia, ahí lo tuvimos a Horacio, permanentemente apoyando, pese a que tenía visiones diferentes, hizo un esfuerzo enorme y lo sigue haciendo pese a la agresión que está recibiendo. Es decir, el responsable central, el que tiene que cambiar esta regla de juego, por eso game over, no es que terminó el gobierno, esto que estamos viviendo está terminado. El que tiene que decidir cambiar esta regla de juego hoy, porque nuestro sistema es presidencialista, es como un rey, el presidente tiene una suma de poder tan grande que es él el que tiene que convocar a la Unión Nacional. Diego, gracias por estar con nosotros. Contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad de comunicarme con una audiencia tan importante como la que ustedes tienen. Un enorme prestigio que estoy un placer, aquí sí, con nosotros, totalmente.